cultural es el conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a los que les atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de una generación a las siguientes. El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. El patrimonio cultural de México es todo aquello que nos caracteriza como mexicanos, nuestros vestigios tanto prehispánicos como coloniales e históricos, todo lo que las generaciones anteriores nos legaron y que forman parte sustancial de nuestra historia. La ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque es un ejemplo de patrimonio cultural. Palenque es una de las ciudades mayas más asombrosas por su colección de esculturas y diseño arquitectónico. Está en Chiapas, a poca distancia del río Usumacinta. Ciudad prehispánica de Teotihuacán, Estado de México. Teotihuacán es un gran complejo arqueológico al noroeste de Ciudad de México. Fue una de las ciudades prehispánicas más importantes de Mesoamérica, cuyo nombre es de origen náhuatl y significa ciudad de los dioses o ciudad del sol. Centro Histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán. Monte Albán fue un lugar de los mixtecos, olmecas y zapotecos durante 500 años y ahora sitio arqueológico con numerosos monumentos y piezas como los danzantes, figuras humanas que parecen danzar dibujadas en piedras. Ciudad prehispánica de Yucatán, Chichén Itzá. Chichén Itzá, en la península de Yucatán, fue uno de los centros con más influencia en la civilización maya. Sus más de 1000 años de historia y culturas evidencian la visión del mundo y del universo que los mayas y toltecas dejaron en sus obras de arte y monumentos de piedra. Centro Histórico de Morelia, Michoacán. Morelia tiene un valor importante en la historia del país y ha visto nacer a varias figuras decisivas de México independiente, con más de 200 edificios construidos con roca de color rosa tradicional de la región. Su centro histórico es una gran representación de la planificación urbana española que combina la experiencia de Mesoamérica con las ideas del Renacimiento español. Ahora voy a hablarles sobre los patrimonios culturales que se encuentran en la Ciudad de México y los cuales podemos visitar. En primer lugar, el centro histórico. El centro histórico es una mixtura de estas dos realidades que aún se preservan edificadas sobre la antigua Tenochtitlán y justo en el centro de una zona lacustre encontraron ahí de los 5 templos aztecas que se han hallado hasta ahora.
lado, y bajo este mismo nombramiento, tenemos el centro de Xochimilco en Náhuatl Campo de Flores. Es reconocido a nivel mundial como icono de la mexicanidad. Sus localidades culturales, flora endémica, son preservadas aproximadamente 1000 años y hasta entonces se han mantenido del método complejo para sembrar a través de pequeñas islas artificiales, como por ejemplo la Chinampa. Asimismo, se cuenta a la casa taller de Luis Barragán, el hogar del importante arquitecto de la modernidad, nombrada así en su honor. La UNESCO la ha considerado como una de las obras más influyentes y representativas de la arquitectura contemporánea. Un último sitio invaluable para la humanidad es Ciudad Universitaria, el micromundo cultural de la UNAM, que atesora grandes obras elementales de muralistas, arquitectos, escritores e intelectuales mexicanos. El primero es el patrimonio natural, que es el conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus antecesores antiguos de la historia. Otro ejemplo de patrimonio es el patrimonio tangible. El patrimonio tangible es acervo de histórico, fundamental para la edad y memoria de la sociedad. La salvaguarda de estos valores es esencialmente garantizar la transmisión de costumbres y valores, promover la cohesión social y enfrentar la homogeneización. Y el último ejemplo es el patrimonio cultural intangible o inmaterial. Puede ser definido como el conjunto de elementos sin sustancia física o formas de conducta que procede de una cultura tradicional, popular o indígena, y el cual se transmite oralmente o mediante gestos y se modifica con el transcurso del tiempo a través de un proceso de reacción y de recreación colectiva. Algunos ejemplos del patrimonio intangible, o en este caso
patrimonio inmaterial serían las festividades como Día de Muertos, los voladores de Papantla, lugares de vivas de los Otomi Chichimecas de Tomilán, la Peña de Bernal, la gastronomía mexicana y su degustación de diversos platillos, los parachicos en las fiestas tradicionales de Chiapa de Corzo, entre otros. Yo soy de la comunidad de Iztapalapa, de la Ciudad de México. Considero que el patrimonio se expresa de manera tangible e intangible en torno a lo que nos rodea. Iztapalapa es una de las delegaciones más grandes y en ella se encuentran innumerables centros de arte. Uno de ellos es, por ejemplo, el Museo Cultural de las Artes, que se encuentra en Cerro de la Estrella. Más aparte, las manifestaciones que hay, así como el Vía Crucis en representación a la Pasión de Cristo en Semana Santa, es una festividad, una tradición que se lleva desde hace muchos años, pero ha sido reconocida a nivel mundial, y esta es originaria de Iztapalapa. Bueno, para mí significa algo importante porque nosotros como mexicanos debemos saber las riquezas culturales que tenemos, y en muchas ocasiones hay personas que no la conocen. Entonces, mejor tener conocimiento de ello y darnos la oportunidad de enriquecernos de cultura, sabiendo lo que hay en mi comunidad y lo que hay aquí en la Ciudad de México, poder visitar todos los diversos patrimonios culturales que se han mencionado en este documental.